Si hay un lugar seguro para que toda persona pudiera estar, a pesar de lo que cree, lo que piensa o de sus creencias, debería de ser la iglesia. Este lugar, como tú y yo lo llamamos iglesia, algunos lo llamamos casa, familia, de la manera diferente que le llamemos. Pero este lugar que es la iglesia debería de ser el lugar seguro para cualquier persona. Cualquier persona que esté pasando por depresión debería de buscar correr, ir a la iglesia, porque este sería un lugar seguro para ellos. Cualquier persona que esté pasando por cualquier situación debería de poder correr a la iglesia y que la iglesia sea un lugar seguro para ellos. Pero esto quiere decir que tú y yo, que también somos la iglesia, deberíamos de ser un lugar seguro para las personas. Porque la iglesia no se trata de 4 paredes, ni se trata de un edificio. Se trata de cada uno de ustedes que están aquí, que conocen el evangelio, que conocen de Dios. Entonces deberían ustedes de ser un lugar seguro para las personas. Deberíamos de ser todos un lugar seguro para las personas. Pero quiero que leamos juntos Joel 2:28 al 29. Y fíjate lo que dice. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y aquí tú sabes si dices, estás teniendo sueños o tienes visiones. Yo prefiero tener visiones en este momento, porque dice, sobre los ancianos voy a derramar sueños, sobre los jóvenes visión, ¿verdad? Entonces yo prefiero ahorita tener visión. Pero lo dice ya quien ya cada vez veo jóvenes más que conocí de 2-3 años y que ahora ya me están diciendo, oye, ¿nos puedes casar? Y yo, ay, Dios mío, ya estoy pegando el viejazo. Pero antes de comenzar, quiero hablar con ustedes y quiero contarte algunas cosas que he aprendido sobre la iglesia y que me ha tocado experimentar sobre la iglesia. En medio de tanta crítica, en medio de tantos cuestionamientos que se han dado a la iglesia, si la iglesia usa bien o no el dinero de las personas que se diezma, si la iglesia controla o quiere controlar a las personas, si la iglesia es un lugar que rechaza a los que piensan diferente a ellos, si la iglesia es un lugar que realmente es una cosa muy diferente a lo que debe ser. Se cuentan muchas cosas de la iglesia. De hecho, hay personas ahorita que se están encargando de hacer documentales sobre los errores de la iglesia. Y no estamos aquí, o no estoy aquí para decirte, no familia, la iglesia es perfecta, porque la iglesia realmente tiene errores. Lógicamente, todo aquello que sea administrado por un hombre tiene que tener errores. No es perfecto. Pero en medio de todo ese ruido que se está escuchando, en medio de todas esas circunstancias que se escuchan, de esos errores, debes de saber que la iglesia es el lugar de esperanza por excelencia, que la iglesia es el lugar donde las personas pueden venir con un corazón roto y pueden salir con un corazón sano. La iglesia es el lugar donde las personas pueden venir enfermas y pueden salir sanas de este lugar, porque más allá de los errores de la iglesia, tenemos un Dios dentro de ella que está dispuesto a transformar, a cambiar y llevar a las personas a su mejor versión posible. Yo creo bastante en el poder de Dios que Él ha dado a su iglesia. De hecho, tú y yo vemos en Joel, dice, y en aquellos tiempos voy a derramar de mi espíritu sobre las personas, voy a derramar de mi espíritu sobre la gente. Y si algo yo he creído que últimamente se ha estado convocando, se ha estado platicando, es la iglesia perdió poder. La iglesia ha perdido poder. ¿Y por qué lo vemos? Porque tal vez no sé tú, pero yo crecí en una iglesia donde a cada ratito veíamos personas que se paraban de la silla de ruedas. Era algo muy común verlo todos los domingos, ver personas que se contaban y pasaban al frente y te decían, fui sano del cáncer, no podía tener hijos y Dios puso semilla en mí y hoy tengo un hijo. Y esa es la iglesia en la que crecí. Y hoy en día vemos una iglesia que es más criticada por la mala administración que ha hecho que por aquellas cosas buenas. Y tú y yo debemos entender algo.
El peor crítico de la iglesia, y esto es una realidad, no es la gente que está fuera de la iglesia. El peor crítico de la iglesia son aquellos que estuvieron dentro, que están dentro y que les ha tocado vivir de cerca la iglesia. Y tú y yo debemos entender esto. No se trata de taparte los ojos y decir no está pasando nada. Se trata que en medio de todo lo que se dice, tú cuentes la parte que a ti te corresponde. Se trata de que tú cuentes la parte que a ti te corresponde. Mira, yo cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, todos nos decían, ay chiquito, ahora sí vas a saber lo que es bueno, vas a madurar de golpe, ay agárrate porque no vas a poder hacer lo que tú quieras. Y te empiezan a contar un chorro y yo llegué un día, tengo miedo de casarme, o sea, me da miedo casarme de todo lo que te dicen. Pero hay una realidad, cada quien te va a contar del matrimonio como le va en el matrimonio. Así que cuando te estén hablando mal del matrimonio, te fue mal. Así de sencillo, te fue mal. Si te hablan bien, a él escúchalo. El que te esté hablando bien del matrimonio, escúchalo porque a él está yendo bien. Y la iglesia es algo similar. La iglesia es algo similar. Tenemos experiencias, vivimos situaciones dentro de la iglesia. Entonces empezamos a contarlo cómo nos fue en la iglesia. ¿Cómo te fue? Que el pastor nomás me manipuló y quería usar mi talento, quería usar mis dones. Ellos pusieron su mano sobre mí, me forzaron a que me cayera al suelo. No, que lo único que querían era sacarme dinero para que el pastor viviera mejor. Cada quien cuenta conforme le va. Pero ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo te ha ido a ti? Mira, ¿qué pasó? Si tú y yo nos ponemos a platicar y tuviéramos la oportunidad de estar sentados en una mesa platicando, yo te podría decir, a mí la iglesia a través de Dios, ¿qué hizo? Me devolvió las ganas de vivir. Me devolvió la esperanza que necesitaba. ¿Qué ha hecho la iglesia? A lo largo del tiempo me dio una razón de existir. A lo largo del tiempo me ha dado esperanza en medio de situaciones complicadas. He visto cerca con mis propios ojos una sanidad milagrosa en uno de mis hermanos. Lo he visto, he vivido cerca de la iglesia y he tenido la oportunidad de experimentar que dentro de la iglesia es cierto, hay errores, pero también hay grandes virtudes. Y la mayor virtud que tenemos es quién es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia siempre va a ser Cristo. Y tú y yo debemos entender qué es lo que Dios quiere para las personas. Y nosotros en Misión Vida, una de las características principales que queremos es que Cristo sea la cabeza de esta iglesia, sea el centro de esta iglesia, y que lo que Él enseñó nosotros lo pudiéramos replicar en nosotros y en las personas que asistan a este lugar, y que nada no se quede nada más aquí, sino que vayan a llevarlo a las personas que están afuera. Un cristiano de verdad no se nota dentro de las cuatro paredes nada más de la iglesia, se nota en su trabajo, en sus escuelas, se nota en los ámbitos en los que se mueve. Un creyente, alguien que cree en Cristo, se nota en cualquier lugar, porque hay una atmósfera diferente en él. Hay un dicho es una anécdota que decían que hay personas que son como abejas que en cualquier lugar encuentran la miel, y así es como debería de ser la iglesia. Así es como tú y yo deberíamos de ser. Encontrar la miel en cada persona. Encontrar la miel, encontrar lo bueno de la vida en cada persona. No te muevas por los errores de los demás. Primero resuelve los tuyos. Y si el día que tú tengas ya resueltos todos tus errores, tus problemas, tus circunstancias, ese día si quieres habla de alguien. Pero de aquí a que resuelvas todo, el Señor va a venir por ti. Y yo quiero que entiendas que dentro de la iglesia hay demasiado que tú y yo podemos experimentar. Y hay tantas cosas que podemos vivir. Recuerdo aquella vez cuando entramos a un hospital por primera vez al área de oncología. Éramos puros chamaquitos de 16, 17 años y entramos a ese lugar y vimos cómo los doctores salen y le dicen a una mamá, ya no hay esperanza. Y uno de mis amigos se llena de fe y dice,
nos permite entrar a orar. Y el enfermero nos ve con cara de que pues entren, o sea, ¿qué puede cambiar? Y recuerdo que entramos todos, y yo era muy nuevo en el evangelio, empezamos a orar y de repente empieza a escucharse un latido. La iglesia manifestándose, la iglesia estando en el lugar correcto, la iglesia llevando a quien representa. Familia, podrás escuchar miles de cosas de la iglesia, pero recuerda, tú eres la iglesia y tú tienes que manifestarte. Recuerdo una vez me invitan a predicar a San Luis Río Colorado y me habla el pastor de la iglesia y me dice: mira, pastor, una iglesia muy humilde con muy poquita gente, en una parte vulnerable de la ciudad. Y me dicen: pastor, queremos que usted venga a predicar, pero no tenemos dinero para mandarle para el pasaje y tendría que dormir en una casa de uno de los hermanos. Y yo le digo: pues yo tampoco tengo dinero, pero no se preocupe, ahí voy para allá. Y hacía mucho frío y yo en aquel tiempo joven, el frío no me hacía para nada. Ahora ya tengo que traer chamarra porque si no me ando congelando. No tenía ni una chamarra y decía: bueno, Dios proveerá una chamarra. Y Dios proveyó la chamarra en el camino, proveyó el camión, proveyó el lugar donde me iba a quedar, proveyó las comidas. Dios es fiel. Y eso es lo que tú y yo debemos contar. Eso es lo que tú y yo deberíamos de contar. Lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Yo recuerdo que le decía: Señor, si tú quieres que empecemos Misión Vida, mándame un trabajo decente y yo quiero ganar esto. Yo trabajaba en un lugar, tenía un sueldo y estábamos con todo lo que Dios estaba poniendo en nuestro corazón de abrir este lugar. Y me llamaron al día siguiente de esa oración, me marcan y me dicen: pero vas a ganar tanto. Y yo: no, si no me pagan esto, no me voy a trabajar con ustedes. Y ya cuelgo y dije: ay, qué valiente. Y al rato, a las horas me marcan y me dicen: estamos dispuestos a pagártelo. Hubiera dicho más. Dios está con su iglesia. Dios está con su iglesia. Pero tú decides cómo vas a contar la historia de la iglesia. Que va a haber errores, va a haber errores. Que va a haber diferencias, va a haber diferencias. Pero tener a Cristo en tu vida es la mejor manera de contar lo que la iglesia hace. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Yo quiero contarte 3 puntos importantes de la iglesia. Y el primer punto es: la iglesia está llamada a ser testigo del poder de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser testigos del poder de Dios. Fíjate lo que dice Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hablarán de mí en todas partes, serán mis testigos. Yo tengo una bendición y a veces como una pérdida de tiempo. Donde trabajo siempre está el radio y se escucha todo lo que pasa en la ciudad. Todo lo que pasa en la ciudad a través de las llamadas de emergencia. Tengo la primera mano. O sea, yo me entero antes que las noticias de lo que pasó, y que se está quemando tal lugar o hubo balacera en tal parte. Y ahí estoy escuchando lo que está sucediendo de primera mano. Y muchas veces la gente, trabajo en bomberos, llega y me pregunta: oye, ¿qué pasó en la Parisina? ¿Qué lo provocó? Y yo me quedo: pues no sé qué lo provocó. No, sí debes de saber. No, de verdad no sé. No estuve ahí, no lo presencié, no vi quién agarró y prendió la tela. Eso es lo que yo pienso. No vi quién prendió la bodega. O sea, alguien lo tuvo que hacer. Un testigo es aquel que presencia lo que está contando. Y sabes, creo muchas veces que en la iglesia estamos acostumbrados a venir, sentarnos, escuchar un buen mensaje de parte de un pastor, escuchar o levantar nuestras manos en la alabanza. Y eso no es parte de lo que queremos salir a contar. No es parte de lo que deseamos o anhelamos salir a contar. ¿Por qué no salimos de este lugar contando? Pastor, es que yo no soy muy bueno hablando, no soy muy bueno predicando, no soy muy bueno compartiendo el mensaje. Pero puedes contar lo que Dios ha hecho contigo. Si yo me pusiera a platicar con cada uno de ustedes y les dijera: a ver, cuéntame en qué Dios ha sido bueno contigo. Esta semana podríamos durar horas platicando.
Podríamos durar semanas platicando en cómo Dios ha sido bueno con los que están en este lugar. Y eso es lo que vale la pena contar. Eso es lo que vale la pena salir a decirle a la gente. Esas cosas de lo que Dios ha hecho en las personas. A mí cada vez que me dicen, no puedo tener hijos, yo les digo, mira, nosotros tampoco, pero Dios lo hizo. Pero Dios lo hizo. Ya anda mi pequeña corriendo, bien rejega igual que su papá. Pero ahí anda mi pequeña, Dios lo hizo. Dios nos dio ese regalo. Y eso es lo que yo debería estar contando. El trabajo que tengo, Dios me lo dio. Dios me abrió la puerta. Eso es lo que yo debería de contar en medio de aquellas personas que están batallando. Pero ¿qué pasa? Tenemos pequeñas conversaciones entre amigos y lo más que hacemos es criticar todo lo que hacen otros pastores, criticar todo lo que hacen otras iglesias, criticar todo lo que hace tu misma iglesia. Estamos criticando y se nos está olvidando el pequeño detalle que la iglesia tiene que salir a contar lo que Dios ha hecho en ellos, llevar esa esperanza a las personas. Quien hable mal de la iglesia, va a haber muchos. Pero tú enfócate en ser un testigo de lo que Dios ha hecho contigo y cuéntalo a las personas. Cuéntale a aquellas personas que necesitan de escuchar el mensaje de Jesucristo. Yo tuve una experiencia en la cual estaba platicando con una persona así de frente y estábamos hablando y una conversación muy amena y se fue. Se fue de la oficina, salió, se fue a seguir trabajando. Y a los 15, 20 minutos me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Le dio un infarto. La última persona con la que él habló fui yo, antes de ese infarto. Imagínate ser la última oportunidad de que alguien escuche de la mayor esperanza que hay en una persona. Imagínate ser la última oportunidad de que alguien conozca el evangelio y a ti se te ocurra solamente contar lo mal que te ha ido en la iglesia. Imagínate tener la oportunidad de decirle, Cristo te ama, Cristo quiere abrazar a tu familia, tener esa oportunidad y que lo único que salga de tu boca son malas cosas de lo que ha pasado en la iglesia. Bendito Dios, esta persona le dio el infarto en el Chávez, ahí en el hospital. Lo pudieron atender en el momento y después de eso tuve la maravillosa oportunidad de hablarle del evangelio. Inclusive llegó a venir aquí algunas veces a la iglesia y cada vez que vaya, no sé si no entiende que no soy sacerdote, pero siempre quiere confesarse conmigo. Y él quiere confesar y yo le digo, no, déjame orar por ti. Y cada vez que puedo yo oro por esta persona. Y imagínate tener eso. Eres un testigo de lo que Dios está haciendo. Cuenta la mejor versión de Dios. No cuentes la versión en la parte del hombre. Cuenta la versión de lo que Dios ha hecho. Dios es demasiado grande como para solamente contar los errores de sus siervos. Punto número 2. La iglesia tiene una responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Yo siempre he dicho, Dios, Jesús, ¿por qué se te ocurrió darnos a nosotros la responsabilidad de hablar de ti a las personas? Sabiendo cómo somos, sabiendo la manera en la que a veces actuamos, sabiendo que muchas veces tenemos errores y tenemos situaciones, sabiendo que no somos perfectos, pero a Dios se le ocurre decir, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y nunca dice si estás contento, si estás bien, si eres súper santo. Dice, ve y predica el evangelio a toda criatura. Nos da esa responsabilidad a nosotros. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ser los pies, las manos de Jesús en la tierra. Hay una historia que está en Lucas 10, 25 al 37. No te la voy a leer, pero es la historia del buen samaritano. Un hombre va pasando por el camino, de repente lo asaltan, lo golpean, cae en el camino herido.
Y cuenta la historia que de repente pasa un sacerdote, una persona que estaba encargada de llevar la presencia de Dios a las personas, y que pasa y lo ve y se hace de la vista gorda. Después de eso pasa un ayudante del templo y lo ve y empieza a verlo y se hace de la vista gorda. Pero después de ahí pasa, y lo vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre, un samaritano. Después de eso pasa un ateo. Después de eso pasa una persona con una ideología diferente al cristiano. Después de eso pasa una persona que no quiere saber nada de Dios. Lo ve y lo ayuda. Y no solamente lo ayuda, sino que se encarga de que esté bien por los próximos días. Y llegan con Jesús y le dicen, a ver, Jesús les dice, ¿quién hizo bien de ellos tres? Lógicamente tú y yo no tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que el que hizo bien fue el buen samaritano. Y sabes, tener a Jesús y ver la necesidad en medio de nuestra comunidad y hacerte de la vista gorda no te exime de la responsabilidad que hay en ti de llevar a Cristo a las personas. No, Giovanni, es que pastor, no tengo dinero suficiente para apoyar. ¿Quién dijo que se trataba de dinero? Si el evangelio se tratara de dinero, creo que tuviéramos un Cristo diferente. Pero el verdadero evangelio se trata de un hombre, de un Dios que decidió bajar, dar su vida por nosotros, entregarse ante una cruz, derramar toda su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el verdadero evangelio. Todo lo demás es alterno. Pero que tú y yo, como creyentes, como cristianos, como personas de fe, nos hagamos de la vista gorda ante la necesidad de los que nos rodean, está mal. No sirve de nada tu fe si no tienes la capacidad suficiente de agarrar al necesitado y ayudarlo. No sirve de nada tu fe si no tienes la fuerza física, la fuerza espiritual de decir, ok, este es el único suéter que tengo, me lo voy a quitar y se lo voy a dar a él que lo necesita. Porque muchas veces creemos que ayudar al prójimo tiene que ver con darle lo que nos sobra. Y nunca se ha tratado de dar lo que te sobra. Siempre se ha tratado de dar lo que tú tienes. De lo que tú tienes. Comparte de lo que tú tienes al necesitado. Y esto es nada más, no solamente se trata de aquel que lo necesita, pero se trata de ser brazos fuertes para aquel que está débil. Se trata de ser la voz de la esperanza para aquel que no quiere seguir viviendo. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos como cristianos. Que las personas puedan ver en ti a Cristo, pero no nada más verlo y que digan, un Cristo lejano. Que puedan ver un Cristo cercano. ¿Cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, ¿qué te hace falta? ¿Cuándo fue la última vez que le llegaste y te acercaste a una persona que sabes que está en necesidad y le dijiste, ¿qué te hace falta? Ahora vemos en Facebook aquellos grandes influencers que llegan con una cajita y ¿qué prefieres? ¿500 pesos o una botellita de alcohol? Ahí se ve la gente, una botellita de alcohol. Se ve la verdadera necesidad. Y vemos eso, y ahora yo me doy cuenta que hay influencers que están tratando de ganar cierto nivel de influencia ante la sociedad, haciéndose ver como que están ayudando al prójimo. ¿Y la iglesia? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ante la necesidad de aquel que ya no tiene una esperanza de seguir viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ante aquel que ya sus lágrimas son tantas que ya no tiene unas ganas de seguir viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ante aquel que está enfermo? ¿Qué es lo que hacemos delante de las viudas, los huérfanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y tal vez este mensaje no es tan popular como el de la semana pasada que hablamos de la fidelidad de Dios. Pero este mensaje tiene que retarte para salir de este lugar y decir,
Tengo una responsabilidad y la quiero cumplir delante de Dios y delante de las personas. Tenemos una responsabilidad. Y como creyentes y como parte de la iglesia, tenemos que salir de este lugar actuando. De hecho, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Si tú y yo no ponemos al prójimo sobre nosotros, creo que nos hace falta, como dicen por ahí, no te hace falta Jesús. Si tú no puedes poner la necesidad del prójimo, no puedes poner el dolor del prójimo, no puedes poner el llanto del prójimo sobre encima de cualquier cosa tuya, te hace falta Jesús. Te hace falta Jesús. Yo le decía a mi esposa, me siento mal, me duele mucho la cabeza, me duele todo el cuerpo, traigo el cuerpo cortado. Y me decía, bueno, que alguien te cubra hoy. No me voy a rajar. Así como me siento, voy a predicar, traigo como no sé qué tantas pastillas, bendito Dios. Me siento bien. No se crea. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de llevar a Cristo a las personas. ¿Qué vas a seguir haciendo en este lugar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y sabes, esa responsabilidad de llevar a Cristo no tiene nada que ver con llevar a las personas y decirle, de esta manera tienes que ser para ser cristiano. Yo me acuerdo que llegábamos una primera confraternidad que me tocó asistir y nos invitan de otra iglesia a asistir a una iglesia muy, muy bonita. Y llegamos y nos dicen que no podíamos entrar, que porque andábamos con tenis, que las muchachas de la iglesia no llevaban falda y era como un choque para mí porque pues la verdad ya sabía algo así, pero nunca me había tocado que llegara a una iglesia que te diga no puedes entrar porque traes tenis. Y bendito Dios, el líder juvenil de la iglesia dijo no va a ser dentro de la iglesia, la reunión va a ser aquí en el patio, aquí afuera no pasa nada. Y nosotros tuvimos la experiencia de juntarnos varias iglesias y adorar juntos y que Dios nos hablara. La iglesia nunca ha puesto reglas, Cristo nunca ha puesto reglas a las personas para acercarse a ellos. No hay una sola regla que Cristo ponga para que tú te puedas acercar a Él. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que se acerca a Cristo lo recibe. Y es lo que tú y yo como iglesia deberíamos de estar contando. Deberíamos de estar predicando que Cristo recibe a cualquier persona sin importar en qué cree, en qué piensa, su ideología de género o lo que es, o lo vamos a poner más coloquial, o su pecado. Cristo los recibe, los ama por igual que a cualquiera que esté en este lugar. Y eso es lo que deberíamos de estar predicando. Y a lo mejor me dices, pastor, pero es que no soy bueno hablando, no soy bueno, a lo mejor sí me gusta ayudar, pero me da miedo las personas. Pero hay un tercer punto que tú como iglesia debes de tener bien en cuenta. Y es que estás ungido. Dios te ha ungido a ti. Y fíjate lo que dice en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido a mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazón herido, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a mí. Y fíjate bien, la presencia de Dios está sobre ti. Eso es algo que tú lo debes de saber. Dios está sobre ti. Y sabes, tú y yo tenemos la autoridad suficiente, a pesar de que tú no lo creas. Escúchame esto, es importante. A pesar de que tú no lo creas, tú tienes una autoridad suficiente que Dios ha puesto en ti para, fíjate bien, para sanar a los enfermos, para ayudar al necesitado, para romper cualquier cosa en la vida de las personas. Hay una unción especial en ti. A veces se cree o se ha llegado a pensar que ciertas personas son las que están ungidas y solamente ellas pueden hacerlo. Déjame decirte que no.
tú lo puedes hacer. Hay una unción en ti para que hagas algo diferente. Y yo, mira, algo que yo le pido a Dios, y yo le dije: Señor, si tú me llamas, por favor, llámame como una persona normal. Yo sí fui muy sincero al principio del ministerio cuando Dios me estaba llamando. Le decía: Señor, si tú me estás llamando, llámame como una persona normal. Yo no quiero ser de los que tiemblan enfrente en el auditorio, ni de los que andan gritando para que la gente despierte, ni anda tumbando gente. Yo, por favor, llámame como una persona normal. Y muchas veces, y no es que esté en desacuerdo con todo lo otro, yo creo que Dios se mueve de 1000 maneras diferentes, ¿sale? Pero yo le decía: yo quiero que las personas me vean como un hombre de Dios normal, natural, una persona normal que anda caminando sobre el suelo y que no se cree el que anda caminando sobre el mar y sobre el aire, una persona normalita. Y recuerdo una de las primeras veces donde me invitan a predicar, una que se llamaba Noches de Unción. Noches de unción, y luego invitan a puro pastor que dices tú: Dios mío, pues literal se bajó Pedro del cielo, Pablo salió de la otra parte del cielo, y puro persona que llegaba, oraba por enfermos, Dios los sanaba, y luego tocaba y todo el mundo se caía. Y yo llegaba y yo le decía: Señor, es que no es lo que, no estoy en desacuerdo, han orado por mí, Dios me ha tocado mi vida, lo han hecho, me ha tocado que oren por mí, me he caído al suelo, ha sucedido, no estoy en contra de eso. Pero yo le decía: yo quiero que sea normal. Y recuerdo ese día que el Señor empezó a predicar y me sentí un poco intimidado porque no estaba viendo lo mismo que otros, que lo que había sucedido. Y empezaba a sentirme como pequeño. Y de repente Dios me dice: ora por él. Y me acerco y oro por esa persona. Una oración tan sencilla como: Señor, sánalo. Una oración tan tranquila como: Señor, tú tienes autoridad para sanarlo. ¿Sabes? El cristianismo es tan natural. No necesitas hacer movimientos raros. El Señor está aquí, punto. No ocupas hacer teatro. Dios está aquí. El Señor me está mostrando. Di lo que te está mostrando directo. No porque lo digas vas a ser más espiritual. Y yo le decía: Señor, así como hablo en la iglesia, quiero poder hablar en mi trabajo y poder orar por las personas en mi trabajo y poder ser tus brazos, ser tus pies en donde esté. Y entonces empezó a suceder algo muy curioso. Las personas enfermas empezaban a acudir a mí para que orara por ellos. Y al principio me daba bastante miedo orar por enfermos, porque yo decía: no, Dios, no te pedí ser normal. Y empecé a orar por ellos y Dios empezó a hacer muchas cosas a través de eso. Pero normal, sin ser una persona, yo lo llamo espiritifláutico, que se mueven así, y que tiemblan para ti. Y no es que esté mal, cada quien se mueve como Dios lo pone. Pero yo le pedí a Dios: por favor, a mí permíteme ser una persona normal. Y esto es lo que le he pedido a Dios. Y no porque le dije a Dios: permíteme ser alguien tranquilo, permíteme llevar el evangelio, porque me han dicho, a mí me lo han dicho: Giovanni, ¿por qué no predicas de profecía todos los domingos? Es que les puedo dar profecía sin necesidad de hacerlo todos los domingos, porque Dios es el que da la profecía. No soy yo que se me inventa algo. Oye, Giovanni, es que deberías de orar todos los domingos, poner tu mano sobre la gente. Pero no es lo que Dios me está llamando. Sabes, no necesitas imitar a nadie. Dios te ha ungido a ti, y así como tú eres, así como eres como persona, Dios te quiere usar. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo contigo. Estás ungido, tienes la responsabilidad de llevar la unción de Dios a las personas que lo necesitan. Por favor, lleva la unción de Dios a donde sea necesario. Lleva la unción de Dios, lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Porque se ha manejado por mucho tiempo de que, yo sé quién tiene don de sanidad. Tú tienes don de profecía, tú tienes don. Bueno, creo en los dones, pero yo tengo al Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo te da los dones. Yo quiero al Espíritu Santo. Y me ha tocado hablar de parte de Dios, como también me ha tocado orar por enfermos y ver que Dios los sana, como también me ha tocado ser una persona que abraza en momentos de dificultad, y Dios lo hace. No porque tú seas
brillante, sino porque Dios quiere hacer algo en la sociedad y que Él quiere que las personas sigan entendiendo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Deberíamos de llevar ese evangelio a las personas. ¿Me puedes ayudar, por favor? La iglesia tendrá errores, los tiene. Tendrá situaciones, las tiene. Pero es el lugar más perfecto que hay en el mundo. ¿Por qué es el lugar más perfecto que hay en el mundo? Fíjate bien, porque al venir a la iglesia te encuentras con Jesús. Y cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú y yo nos podemos encontrar con Jesús, nos encontramos con una esperanza firme. Hay esperanza en medio de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque Jesús promete estar con nosotros en medio de todo momento. Al venir a la iglesia tal vez puedes venir enfermo y puedes salir sano de este lugar. ¿Por qué? Porque en Él está aquel que es el doctor por excelencia, el que sana a los enfermos. La iglesia tiene el suficiente potencial para aquellas personas que vienen oprimidos poderlos liberar. Hay una unción tan fuerte dentro de la iglesia que ningún lugar en el mundo va a poder imitarlo. Solamente la iglesia. Y tú eres la iglesia. En ti está aquello que el mundo necesita. Ya basta de decir que Jesús es la respuesta. Y me van a ver así. Claro que Jesús es la respuesta. Sí, pero la gente tiene preguntas y necesita respuestas. Y la iglesia las tiene. La iglesia tiene la suficiente fuerza para dar respuesta a la sociedad con lo que está viviendo, con lo que está pasando. La iglesia tiene la respuesta a lo que están viviendo las personas. Es muy fácil cuando viene la gente con nosotros y nos dice: pastor, tengo depresión y no puedo salir. Es que no estás buscando a Dios, por eso estás en depresión. Eso es lo más fácil y lo más ignorante que puede hacer una persona. Acompañar a la persona que está en depresión, abrazarla y llevarla a Cristo en todo momento y que sepa que siempre puede correr a ti, es lo correcto. Eso es decir, Jesús es la respuesta. Pero fulanita persona está haciendo esto, está haciendo aquello. Te está yendo mal porque no estás obedeciendo a Dios. ¿Qué? ¿En serio vamos a desaprovechar palabras importantes para que una persona se pueda acercar a Cristo? Como decirle: ¿estás en pecado? ¿Por eso te está yendo así? ¿Acaso no es Cristo mucho más grande que el pecado? ¿Acaso no fue Cristo quien venció a la muerte, venciendo el pecado sobre nuestras vidas? Hay una unción en ti muy especial. Úsala. No, es que mi hijo es un rebelde, mi hijo es un acá. La última conversación que tuve con él, nos peleamos porque no quiere ir a la iglesia. ¿En serio usaste una última conversación para decirle que está mal? ¿No aprovechaste la oportunidad de decirle que Dios lo ama? ¿Que Dios quiere atraerlo? ¿Que lo quiere traer con lazos de amor a su palabra, a sus caminos? ¿En verdad usaste el error de una persona para acercarlo a Cristo? Tenemos suficiente material en su palabra para darnos cuenta que Cristo se quiere acercar a las personas a pesar de su condición. Deja de ver el error en las personas y lleva a Cristo. Es tu responsabilidad llevar a las personas a Cristo. Creo que es tiempo que dejemos de vernos tan pequeños. Es tiempo de que dejemos de vernos con tantos errores, con tantas debilidades. Y es tiempo que empecemos a vernos como Dios nos ve. Como aquellos que son capaces de esparcir su palabra al mundo. Como aquellos que son capaces de llevar las buenas noticias a aquel que las necesita. Como aquellos que son capaces de llevar a Cristo a las personas en cualquier lugar. ¿Sabes que tu trabajo se puede convertir en la iglesia? En el momento que tú te atrevas a hablar. En el momento que tú te atrevas a llevar el evangelio. A mí me encanta cada vez que tengo la oportunidad de orar por alguien.
Me fascina. Dentro de la iglesia tengo la oportunidad de orar en muchos eventos en los que Dios me ha permitido estar compartiendo. Pero cuando estoy en el trabajo y llega alguien y me dice, Gio, ven. Y luego me dice, tú que estás cerca, no sé si les han dicho eso, tú que estás cerca de Dios, puedes orar por mí. Yo tengo la bendición en mi vida de decirle, tú estás igual de cerca que yo, pero vamos a orar juntos. Y lo agarro de la mano, lo abrazo, siempre le digo, Dios está contigo y te ama. Me ha tocado personas que me dicen, es que no sabes en lo que estoy metido, no sabes lo que he hecho, no sabes lo que he vivido. Yo les digo, no me importa en este momento saberlo. Lo único que tú tienes que saber es que Dios te ama y quiere estar contigo. Eres parte de lo que Él quiere hacer. Y me encanta hacerlo cuando la persona es creyente, pero me fascina hacerlo cuando la persona no es creyente. Porque puedo ver el semblante de lo que Dios hace. Y me ha tocado sembrar muchísimo. Y yo sé que algún día lo voy a ver. Sé que he orado por personas que en este momento no creen en Cristo, pero van a creer pronto. Y sabes, todo lo que tú hagas nunca va a ser en vano. La palabra de Dios nunca es en vano. Llevar el mensaje de Jesucristo nunca es en vano. Siempre da fruto. Y tú debes esperar a que ese fruto se dé, confiando en que Dios es bueno. Tienes una responsabilidad, iglesia. Tenemos una responsabilidad. Basta de hacernos de la vista gorda ante la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Y lleva el evangelio a las personas. Lleva el evangelio al que lo necesita. Déjame orar por ti esta tarde. Señor, en esta hora estamos en este lugar porque sabemos la responsabilidad que tenemos por ser parte de la iglesia, por ser la iglesia. Y como creyentes te queremos decir que queremos responder a esa responsabilidad. Queremos ser diligentes. Queremos ser perseverantes. Queremos ser tus manos y tus pies mientras estemos en la tierra. Que podamos contagiar tu amor a las personas. Que podamos contagiar tu esperanza a las personas. Que podamos transmitir tu paz donde lo necesitan. Que podamos transmitir tu sanidad a aquellos enfermos. Que podamos transmitir tu abrazo al que necesita de un abrazo. Pero que sobre todas las cosas siempre brilles tú en medio de nuestra vida. Hoy, Padre, como iglesia te decimos que queremos aceptar la responsabilidad de llevarte a las personas. Tal vez en este momento me ha tocado vivir errores, me ha tocado vivir aquellas cosas que me han herido y me han lastimado. Pero dame la oportunidad de llevar las buenas noticias del evangelio a las personas. Gracias te doy, Padre, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús.